continuaremos con la enseñanza y hoy nos corresponde el episodio 18, la peregrinación en el desierto. La lectura base es Números 10, versículo 11 al 13 y versículo 33 al 36. Amados, Números es el título del cuarto libro del Antiguo Testamento. El libro de Números relata una fase crucial del viaje de Israel por el desierto, cuando pasó de una vida de esclavitud en la tierra de Egipto a la tierra de la promesa de Canaán. En la tradición hebrea, el nombre del libro no es Números, sino En el desierto. Como sucede con otros libros del Pentateuco, se emplea una palabra o frase significativa de la primera línea del libro como título del mismo. Este título en Hebreos, En el desierto, hace hincapié como marco en el que se desarrolla el libro. Es decir, se conoce el libro de Números en Hebreos como En el desierto porque hace alusión directamente al marco donde se está desarrollando este libro. Con Israel viajando desde un gran imperio civilizado como es Egipto, según lo que vimos en Éxodo, a su hogar prometido, a la tierra de Canaán. El desierto es entonces un lugar para ellos pasar por medio de un proceso donde ellos van a aprender todo lo que es la significancia teológica del sufrimiento y de las adversidades. El desierto, como bien sabemos, nunca es un lugar ideal para que vivan los humanos. El desierto es un lugar de caos, amenaza, peligro y muerte, y por tanto un lugar que debe evitarse. Pero cuando llegamos al libro de Números, nos enfrentamos a una teología y a una revelación del sufrimiento. Esto es importante porque la sociedad en la que vivimos no quiere saber nada acerca del dolor y acerca del sufrimiento. Y eso no es algo de lo que debamos estar escandalizados. Lo que me preocupa es que pareciera ser que la iglesia también no quiere saber, no está interesada y tampoco tiene conocimiento de lo que el sufrimiento tiene que ver con los seres humanos, y como si fuera poco, cómo Dios está involucrado en el sufrimiento del ser humano. El libro de Números presenta un segmento crucial de 39 años de la historia de este pueblo del pacto. El registro histórico de este libro abarca los años que transcurrieron desde cuando los israelitas acamparon en el monte Sinaí hasta cuando acamparon en las llanuras que están al oriente del río Jordán, una generación después. Entonces, cuando hablamos del libro de Números, ¿qué relación y qué preponderancia tiene esto que ver con la historia bíblica de la redención del Antiguo Testamento? Pues mucho, porque el libro de Números nos va a narrar los 39 años de recorrido de la nación de Israel, desde el momento que llegaron al pie del monte Sinaí en Éxodo 19, hasta que toda esa generación que salió de Egipto murió, y entonces estamos en las orillas o en las fronteras de la tierra de Canaán, en las llanuras que están al oriente del río Jordán, pero ya no con la misma generación que salió de Egipto. Ya no con la misma gente que Dios había sacado de Egipto, sino con la segunda generación. Esto es importante comprenderlo, porque cuando vamos a estudiar la Escritura, lo primero que necesitamos saber es quién está escribiendo, quién está hablando. Lo segundo que necesitamos saber es a quién le está escribiendo. Y si sabemos a quién está escribiendo, ¿a qué generación? Es decir, ¿le está hablando a los judíos? ¿Le está hablando a los gentiles? En este caso, le está hablando a la gente del Éxodo que salió de Egipto. Pero no solamente eso, si le está hablando a los del Éxodo, ¿a qué generación le habla? ¿A los que salieron o a los que nacieron en el desierto? Esto es importante porque esto nos va a dar entonces una claridad
de todo el proceso redentivo del pueblo de Israel y todo el periodo de su peregrinar en el desierto. Nos introduciremos en este estudio de este episodio número 18 en una breve mirada a esta peregrinación, resaltando algunas verdades teológicas y además algunas advertencias paulinas a observar la peregrinación de Israel con un cuidado tal que no repitamos nosotros la misma historia. Es decir, si nosotros como iglesia, que según el apóstol Pablo dice que somos descendientes de Abraham, según la promesa o no según la carne, que somos descendientes de Abraham espiritualmente hablando, y que Israel son los descendientes de Abraham terrenales, la nación de Israel como tal, y nosotros como iglesia somos descendientes según en el aspecto espiritual, debemos entonces mirar cómo fue todo ese proceso redentivo y cómo fue toda la peregrinación para que no cometamos los mismos errores que cometió la nación de Israel y de esa forma poder disfrutar al máximo la misericordia mostrada de Dios a Israel, pero hoy mostrada a nosotros. Es más, Pablo dice, yendo un poco más allá en la carta a los Gálatas, que ya no somos dos pueblos, sino que Dios hizo de los dos pueblos uno solo por medio de Cristo y del sacrificio de Cristo. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, una lectura un poco larga, pero que considero necesaria, en el capítulo 10, el versículo 1 al 13. Dice así: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo que hacemos bien en observar el éxodo de Israel, la ordenanza del culto, la consagración sacerdotal, la santificación de los instrumentos cúlticos, pero también toda la peregrinación al desierto, para que no cometamos los mismos errores. Y él dice, todos pasaron el mar rojo, todos fueron bautizados bajo la nube, todos gozaron de esta bendición. Había una roca que los seguía y la roca era Cristo, pero la mayor parte de ellos no se agradó Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay alguna serie de actitudes y de acciones y de comportamientos en ese proceso redentivo, en la peregrinación en el desierto, que significó la destrucción de muchos de los que salieron de la tierra de Egipto. Amados, en una forma simbólica, al igual que la nación de Israel
nosotros hemos salido de Egipto. Es decir, al convertirnos a Cristo, hemos abandonado el mundo y vamos camino a la tierra de Canaán. Y la única forma de llegar a esa tierra, representándolo con el hecho de Israel, es el día que estemos en la presencia del Señor, o el día que el Señor venga por nosotros, o el día que la muerte llegue a nuestras vidas. Ese día habremos llegado a la tierra prometida. Entre tanto, estamos en un peregrinaje en esta tierra. Estamos caminando en este desierto de esta vida, en este desierto de este mundo. Y hacemos bien en mirar qué fue lo que pasó con este pueblo cuando estaba en el desierto. Cuáles fueron las experiencias vividas. Si el sufrimiento era parte de la agenda redentiva de Dios para esa nación. Si el dolor se hizo presente en ellos o no. Y cómo reaccionaban ellos ante el sufrimiento y el dolor. Entonces les invitaré ahora a que de una forma breve nos introduzcamos en algunos capítulos de este maravilloso libro de Números, que en hebreo significan el desierto, para que observemos algunos eventos importantes que tienen una enseñanza profunda para nosotros hoy. La primera cosa que encontramos está en el capítulo 11, y es que encontramos la murmuración del pueblo en el desierto. Y dice el capítulo 11, el versículo 1: aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en fuego de Jehová, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto? Recién salido de Egipto, que murmuraron también porque tenían hambre, porque tenían sed. ¿Qué hizo Dios cuando ellos murmuraron? Cuando ellos se quejaron, ¿qué hizo Dios? Les dio agua. Cuando ellos tenían hambre, ¿qué hizo Dios? Les dio maná. Pero ahora, en el capítulo 11 del libro de Números, cuando ellos murmuran contra Dios, Dios envía un correctivo y un castigo, y un fuego se enciende sobre el pueblo, y Dios envía juicio sobre la nación. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso Dios es bipolar? ¿Es que acaso Dios hoy se levanta y lo encontramos de buena gana y mañana puede ser que no lo encontremos de buena gana? No. La diferencia importante que hay es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, habían estado 430 años en Egipto sin ninguna educación, sin ningún conocimiento del Dios de sus padres, con un conocimiento vago en alguna minoría, pero no había una revelación de la ley y de los preceptos de Dios. Llegan al desierto, al pie del monte Sinaí, en el capítulo 19. Pero es en el capítulo 16 y los anteriores que ellos se quejan. Es decir, que por la ignorancia que ellos tenían, podemos pensar que no fueron objetos de un juicio, sino que Dios suplió la necesidad de ellos, porque ellos no sabían qué hacer cuando había necesidad. No sabían cómo comportarse, no tenían ordenanzas, preceptos y leyes, no conocían la palabra de Dios, la ley, el culto, nada de todo esto, eran totalmente ignorantes. Entonces Dios mostró una misericordia tal que en vez de enviar un juicio, allá en el Éxodo 16 envía maná del cielo y hace que agua salga de la roca. Pero ya en el capítulo 11 ellos llevan 2 años, 26 meses y 20 días. Lea conmigo el capítulo 10, el versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se le alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Y qué dice el 12? Y partieron los hijos de Israel del Sinaí según el orden de la marcha. Es decir, que desde que salieron hasta este capítulo 10, verso 11, ellos estuvieron en el desierto del Sinaí alrededor del monte.
Y durante todo ese tiempo Moisés recibió la ley, el decálogo, la ley civil, la ley ceremonial, la ley casuística, la ley apodíctica, la ley de relaciones interpersonales, la ley de los esclavos, de los bienes y derechos. También en todo ese periodo se construye el tabernáculo durante 26 meses y 20 días. Ellos estuvieron siendo enseñados, adoctrinados, recibiendo la instrucción de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios. Se construye el tabernáculo, se ordena el culto. No solamente eso, se ordenan los sacrificios, las ofrendas por la expiación, las ofrendas por el pecado. Además de eso se establece el sacerdocio. Además de eso Dios establece y ordena todo este asunto del culto, la ordenanza. Es decir, que antes de este capítulo 11, antes de la llegada al Sinaí, este pueblo era un pueblo ignorante, que no conocía a Dios, que no conocía la ley de Dios, que Dios lo había escogido, pero ellos no conocían al Dios que los había escogido. Pero ahora, en el capítulo 10, verso 11, ellos conocen al Dios al que se están refiriendo. Ellos saben que el Dios que los ha salvado los libró de la mano del faraón, que él pudo abrir el mar rojo, que hizo que saliera agua de la roca. Aleluya. Pero en lugar de clamar a Dios, de decir: Dios, tenemos hambre, queremos comer carne, tenemos necesidades físicas, ellos empezaron a murmurar y a quejarse contra Dios, y entonces sufrieron este castigo que vino contra ellos. Y en aquella corrección divina o disciplina divina murió una cantidad importante de personas. Aleluya. En aquel evento. Es decir, que nosotros encontramos en este capítulo 11 de Hebreos, de Números, perdón, nosotros encontramos que hay consecuencia por los actos que nosotros hacemos. Que no debemos ver la vida cristiana como algo desligado de la cotidianidad. Que no podemos acercarnos a Dios y ver a Dios de una forma tal que nos acerquemos irrespetuosamente, que cuando vienen las dificultades de la vida tenemos la responsabilidad moral y espiritual de acercarnos al Dios que nos ha dado la salvación, que nos ha perdonado nuestros pecados, pero no acercarnos a Él como si Dios tuviera una deuda con nosotros. Ese es el problema de la sociedad donde vivimos. La gente cree que Dios le debe cosas. La gente cree que Dios tiene que hacer cosas por ellos, pero Dios no nos debe nada a nosotros. Recordemos que nosotros somos los que hemos ofendido a Dios y hemos alejado de Dios y hemos vivido lejos de Dios. Somos nosotros los que hemos pecado. Somos nosotros los pecadores. Somos nosotros la raza que ha caído. Somos nosotros los que necesitamos su perdón, su gracia. Y todo eso es un acto de la misericordia de Dios. Lo que quiere decir que es un acto de favor, de gracia divina. Que yo debo acercarme a Dios conteniendo esa conmovisión de lo que Dios haga por mí. Lo hace por su amor, por su misericordia. No porque Él esté obligado a hacerlo. Amén. Aleluya, denle ese aplauso al Señor. Entonces vamos a encontrar, además de eso, lo que en el capítulo 18 se conoce como la ratificación de la orden de autoridad y funciones del sacerdocio de Aarón, y medios de subsistencia a través del diezmo, la ofrenda y los frutos de la tierra. Eso lo encontramos en el capítulo 18, versículo 1 dice: entonces el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Se establece un orden de autoridad y se deja claro las funciones a desempeñar. A Aarón se le encarga estrictamente el desempeño de la función de la ordenanza del culto y de la expiación y de la purificación del pueblo y del sacerdocio. Pero a Moisés tiene una función por encima de Aarón. ¿Y qué significa todo esto? ¿O cuál es la función de todo esto?
Pues Señor, es muy sencillo. Lo que esto quiere mostrarnos es que siempre ha existido un orden de autoridad. Siempre ha existido una función y unas órdenes y una forma como está codificado desde Dios mismo, desde el principio de la creación y todo lo que tiene que ver con la ordenanza cultica. Entonces encontramos allí que Aarón en alguna medida está sujetado a Moisés y a las directrices de este. De hecho, cuando vienen los juicios sobre el pueblo y cuando pasan ciertas cosas que requieren una intervención del liderazgo, aleluya, en el pueblo, es Dios le habla a Moisés, no a Aarón. Y Moisés le da las directrices a Aarón y le dice, debes hacer esto y esto. Eso es un principio de autoridad que tenemos que entender y comprender y que en la iglesia no podemos dejar de lado. Y que también está en la casa y está en el trabajo. Usted tiene un jefe y está en la parte gubernamental. Tenemos un presidente, un primer ministro y hay que someternos a la autoridad que está establecida. Y dentro de la iglesia, Dios ha establecido el pastor y ha establecido ancianos como la autoridad delegada dentro de la iglesia. Pero también en ese mismo capítulo 18, Dios le dice a Aarón cómo será el medio de subsistencia de este. Y él le dice, bueno, tú vas a vivir de todos los diezmos y de las ofrendas y de las primicias y del fruto de la tierra que la gente traiga al templo. Eso será parte de tu manutención. Es decir, que Dios se ocupa de ordenar el sacerdocio, de ordenar la función sacerdotal, pero también de proveer las necesidades económicas de este. Luego, y ya para terminar, para no hacerme extenso esta mañana, y continuar la siguiente semana con la segunda parte, Dios, encontramos en el capítulo 13 lo que se conoce como el envío de los espías al reconocimiento de la tierra y el informe de estos que traen al regresar. Capítulo 13, versículo 25 al 26 dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz y le dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. En este punto sobre el envío de los espías y el reconocimiento de la tierra y el informe que se da al regresar de este reconocimiento, encontramos que hay dos grupos. Moisés envía 12 espías. Cada uno representaba una tribu o representaba uno de los líderes del grupo de los clanes. Y los 12 espías van a reconocer la tierra. Cuando regresan, ellos traen fruto de la tierra y traen un informe. Pero el informe está dividido. Y el grupo que se envió como un solo grupo de 12 se divide al regreso de la exploración de la tierra y entonces ya no hay 12 espías unidos, sino que hay una división de 10 espías que traen un informe negativo o fatalista y 2 espías que traen un informe esperanzador. Versículo 27, 29, 32 y 33 dice, y le contaron. Este es el informe fatalista. Este es el informe de los 10 espías que se desalentaron cuando vieron la tierra. El informe fatalista dice, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev. Y los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Y dieron un mal, mire lo que dice, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que habita en medio de ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros
y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la secuencia de esto? ¿Se dan cuenta el lenguaje con el que están hablando estos dos espías? ¿Entienden por qué el juicio de Dios viene cuando hay cierto comportamiento? La razón de esto es para limitar, porque por medio del castigo, de la corrección, la gente entonces aprende el temor de Dios y dice: yo no voy a hacer lo mismo que hizo fulano para que eso me suceda. Pero cuando no hay corrección, la gente cree que se puede vivir de cualquier forma, que se puede ser cristiano y al mismo tiempo se puede vivir como si no se fuera. Entonces encontramos aquí que este es un lenguaje que resulta de que a los 10 espías llegar a la tierra prometida, ellos estaban mirando a su alrededor las circunstancias, pero no estaban mirando al Dios que había dicho: yo les voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. Este proceso del peregrinar en la vida, este proceso mientras estamos en esta tierra, no es uno sencillo, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios dijo que está conmigo, yo lo creo, yo lo creo. No importa la circunstancia, no importa la adversidad, Dios dijo que está conmigo, yo lo creo. A su nombre sea toda la gloria. El informe fatalista siempre va a ser el informe de la mayoría. Siempre usted encontrará que la mayoría hablará negativamente. Pero esto es el resultado de hablar así, comportarnos así. Es la consecuencia de no creer lo que Dios ha prometido en su palabra. Él dijo: si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros, dice la palabra. Que si Salomón con toda su grandeza no se pudo vestir como uno de los lirios del campo, aleluya, que si Dios cuida de los lirios y se cuida de las aves, tanto más cuidará de nosotros. Pero el fatalista dice: no, esto se va a poner peor cada día. Y es verdad, puede ser que se ponga peor cada día, pero Dios va a cuidar de mí, Dios va a proveer mis necesidades, Dios me va a bendecir. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer, y yo creo lo que Dios dice que Él va a hacer. A su nombre sea la gloria. Si vamos a abrazar el camino del Señor, debemos abrazarlo con una confianza absoluta que Él está a cargo de nuestras vidas y que Él sabe que es lo mejor para nosotros. A veces la mala noticia, las circunstancias difíciles, parece que Dios, ¿dónde está Dios? No, Él está en el mismo lugar y Él sabe que lo que está pasando es lo mejor. Hay que alabar a Dios en medio de la dificultad. Hay que llenarse de fe. Encontramos 10 espías con un informe fatalista, pero luego en el capítulo 13, el versículo 30 y 31, encontramos 2 espías, Josué y Caleb, con un informe esperanzador. Dice el verso 30: entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Puede notarlo? Hay 10 contra 2 y 10 que están animando a 2 millones de personas a que se desanimen, a que duden de la fidelidad de Dios. Pero hay 2 que dicen: no, si podemos, vamos a conquistar, vamos a entrar a la tierra. Pero mientras ellos están hablando, los otros 10 dicen: no, eso no se puede, no podemos subir contra ese pueblo. Y entonces encontramos en la resistencia. Aquellos que se resisten a las promesas de Dios, aquellos que le van a decir a usted que no vale la pena ser creyente, que no vale la pena confiar en Dios, que por qué si usted es creyente se enferma, que por qué si usted es creyente le pasan estas cosas. Pero eso siempre va a suceder. La minoría siempre será la gente que creerá absoluta e inquebrantablemente en Dios. Como digo Job: aunque Dios me matare, en Él yo voy a confiar. A su nombre sea la gloria para siempre. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Job? Él es soberano, Él tiene el control de todo. Yo no voy a
cuestionar a Dios. Yo no soy el árbitro de Dios. Yo no soy el juez de Dios. Yo estoy puesto aquí para confiar que Dios está conmigo y que Dios me va a abrir las puertas y que Dios me va a ayudar. A su nombre sea la gloria para siempre. Denle ese aplauso al Señor. Vamos a salir adelante. Esta isla no se va a quebrar. Este país, esta isla de Aruba que nos ha dado tanto por tantos años, no la vamos a abandonar ahora. No vamos a retroceder ni ahora a dar la espalda en medio del momento que más nos necesita esta isla. No, señores, nos vamos a parar en pie y vamos a clamar por Aruba y le vamos a decir al Señor: Señor, restaura esta nación, levanta esta nación, abre las puertas económicas, sana este país, salva este país, Señor. Capítulo 14, versículos 6 y 9 dice, nos relata que el informe esperanzador no se basa en las fuerzas humanas. Versos 6 al 9 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían recorrido la tierra, rasgaron sus vestidos. Esto era una señal de protesta, aleluya, de enojo, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Oh, el escritor del libro de Apocalipsis dice que, aleluya, él vio la gran ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo como una novia ataviada para su marido, y dice que allí ya no había más dolor, ni había más lágrimas, ni muerte, ni luto, porque las primeras cosas habían pasado y se había acabado todo dolor. Yo tengo una noticia para usted, hermano: la tierra hacia donde nosotros vamos, porque la iglesia no es de aquí, nosotros no somos de aquí, hacia donde nosotros vamos, hacia el cielo, esa tierra es buena, ese lugar es bueno, allí no habrá más dolor, dice la Biblia. El escritor del capítulo 21 dice que Dios secará la lágrima de los ojos de ellos. Eso es un acto íntimo, cuando alguien puede secar tus lágrimas. Cuando estás llorando y alguien te pasa la mano y seca tus lágrimas, es uno de los actos más íntimos que puede haber entre un ser humano con otro. Pero aquí dice que no un ser humano secará mis lágrimas, porque un ser humano no puede resolver mis problemas. Dice que Dios secará mis lágrimas cuando esté en las moradas eternas. Y él dice: la tierra es buena en gran manera. Y mire lo que dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Entonces aquí está el secreto. Si el Señor se agrada de nosotros, la preocupación de la sociedad en la que nosotros vivimos es: si Dios, nosotros nos agradamos de Dios, no si Dios se agrada de nosotros. Está invertido el orden. La gente cree que Dios tiene que agradarnos a nosotros. No, señores, nosotros tenemos que agradarnos, y ese término agradar es misericordia. Que si Dios se inclina, si Dios ilumina nuestro rostro, y lo que está diciendo Josué: señores, la tierra que pasamos para reconocer es buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos dará, nos llevará a esa tierra y nos dará esa tierra. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. ¿Cómo ha venido usted esta mañana? ¿Tiene temor al mañana? ¿Tiene miedo al futuro? No sabe qué hacer con todas las malas noticias. No sabe cómo reaccionar frente al temor, frente al problema que está delante suyo. Yo le tengo una noticia: agrade a Dios. Dígale: Señor, de hoy en adelante no voy a confiar en mi fuerza, no voy a confiar en mis capacidades, no voy a hacer las cosas a mi manera. He hecho todo a mi manera durante todo este tiempo, pero hoy, Señor, me rindo a ti. Si tú te agradas de mí, tú me vas a dar la bendición, tú te vas a glorificar en mi vida. El informe esperanzador no se basa en lo que ven nuestros ojos, sino en el acto de la misericordia de Dios
y el agrado divino de Dios para con nosotros. Tenemos la responsabilidad entonces como predicadores y ustedes como asamblea de quitarnos de nuestra mente cualquier vestigio que nos haga pensar que Dios está en deuda con nosotros, o que Dios debe de comportarse de tal o cual forma, o que Dios debe agradarnos a nosotros. No, señores, esta sociedad ha estado ofendiendo a Dios de toda forma y con toda clase de prácticas pecaminosas posibles, no solo por desconocimiento, sino que lo es peor aún con conocimiento de Dios. Pero en esta mañana el Señor nos llama a que nos metamos en este libro que se llama su palabra y le digamos: Señor, yo quiero caminar y no quiero repetir estos errores. La peregrinación de Israel, y termino con esto, fue un ejemplo que hoy la iglesia tiene en este peregrinar en la tierra hacia la Canaán celestial. Al igual que el Israel como descendientes terrenales de Abraham, la iglesia como descendientes espirituales, no estamos exentos del sufrimiento. El sufrimiento está incluido en este proceso mientras llegamos a las moradas eternas. Necesidades, pruebas, escasez, angustia, enfermedad, dolor, sufrimiento, traiciones, abandono, todo eso lo vamos a sufrir en esta tierra. Pero tenemos al Señor de nuestro lado y vamos de camino a la patria celestial, donde no habrá dolor, ni habrá luto, ni habrá muerte, ni habrá sufrimiento tampoco, porque el Señor estará con nosotros y le pondrá fin a la muerte, y le pondrá fin al dolor, y le pondrá fin a tus lágrimas. ¿Qué tal si desde hoy en adelante haces un pacto con Dios y le dices: Señor, voy a servirte, te voy a agradar? Cierre sus ojos. Padre eterno, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Tu maravillosa palabra